estamos a días nada más de las elecciones internas partidarias y queremos hacer un sondeo por los diferentes partidos, ¿verdad? Tanto la ANR como el PLRA sobre los preparativos. Y estamos ahora en contacto con el doctor Santiago Brizuela, Sí. del Tribunal Electoral Partidario de la ANR. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días Mariano, buenos días Violeta y a toda la teleaudiencia. Qué gran responsabilidad van a tener los delegados electorales, presidente, no solamente para lo que tiene que ver con lo meramente electoral, sino también con el tema de la parte sanitaria, doctor. Realmente sí, esto es un trabajo coordinado que venimos trabajando hace un buen tiempo con la gente de la justicia electoral y llegamos a la conclusión de que tiene que ser un esfuerzo mancomunado, porque no hay una cuestión de limitación de responsabilidades, tenemos que ayudarnos entre todos de tal manera a poder llevar adelante estas elecciones. Y como yo vengo diciendo, esta enfermedad lastimosamente llegó para quedarse. Sí. Y no podemos parar tampoco todas las actividades de nuestro día a día en el nombre de limitación de medicamentos o en el nombre de la pandemia. Tenemos que cuidarnos y tenemos que aprender a convivir con esta enfermedad, mitigando los riesgos, y ahí es donde recae la responsabilidad no solamente del Tribunal Electoral Partidario, sino de las instituciones, ¿verdad? Entonces, bueno, en esa línea de pensamiento es que asumimos el rol de colaborar como partido en todo lo que se pueda. Se ha firmado una resolución donde se establece el protocolo y las medidas sanitarias que deben de tener, y se han establecido responsabilidades no solamente para los delegados electorales, Sí. sino para los apoderados, los veedores y todos los agentes electorales involucrados, representantes también de los movimientos que participan en el proceso electoral, por lo menos en lo que al Partido Colorado concierne, ¿verdad? Ahora, doctor, bien decía que no se puede parar todo, sin embargo, incluso un año tuvimos que posponer todo esto. Entonces, para entender en lo práctico, ¿cómo va a ser? Por ejemplo, yo como persona que tiene que votar, yo voy a estos sitios, ¿cómo se va a hacer no sé si hay un aseo correspondiente previo, cómo se hace la identificación atendiendo el uso de mascarillas, todas esas cosas prácticas, si podemos explicarle a la gente? Sí, básicamente, Violeta, quisiera replicar lo que fue las elecciones del Consejo de la Magistratura, que sirvió como ejercicio a fines del año pasado. Ok. Uno va a entrar, va a formar la fila con distanciamiento fuera del local de votación, va a asearse las manos, se va a desinfectar. Tuve las palabras del presidente de la Justicia Electoral, con quien me voy a reunir en minutos. Ellos van a tener los termómetros en todos los locales. Van a entrar, van a formar nuevamente la fila en sus respectivas mesas con distanciamiento totalmente señalizado. Y la identificación, lógicamente, para hacerlo con la cédula, va a ser desde la distancia y bajándose la mascarilla para esa identificación. Lógicamente es bajándose la mascarilla y volviéndose a colocar, no es para sacarse y ya andar sin mascarilla, ¿verdad? Claro. Ahora, el entintado, bueno, por ejemplo, doctor, ¿cómo se va a hacer? El entintado se va a hacer con un dispositivo que genera una aspersión de la tinta, ¿verdad? Y va a ser más fácil, no va a ser con la introducción en un recipiente con la tinta, digamos. ¿Y la máquina de votación, cómo se va a desinfectar cada cierto tiempo? Sí, se está previendo, es lo que hablamos con el doctor Bestar. La máquina de votación se va a tratar de desinfectar con la mayor frecuencia posible. Tampoco se puede hacer con cada votante, porque si no vamos a dilatar demasiado, y también es contraproducente, pues se supone que desde el ingreso al local de votación se genera toda una suerte de desinfección. Entonces se supone que la carga o la exposición al riesgo en ese momento es la mínima, ¿verdad? Entonces, sí, cada cierto tiempo se va a hacer una limpieza de pantalla con desinfección de alcohol, ¿verdad? Estas elecciones, doctor, son unas elecciones internas muy grandes, ¿verdad? Y más la ANR, que tiene muchísimos movimientos a su vez. ¿Cuántos son los candidatos que se tienen a nivel país, para conocer un poco así de números? Sí, realmente es muy grande. La ANR es la nucleación política, tiene las internas más grandes, y conste que se hace solamente elecciones de candidatos a intendentes y candidatos a concejales, ¿verdad? No de autoridades partidarias. Tenemos 21.446 candidaturas, de las cuales 739 precandidaturas son para intendentes. El resto se dividen entre candidaturas a concejales titulares y suplentes.
¿Y cuánto cuesta esto a la ANR? O sea, ¿cuánto es lo que se va a tener que invertir para poder hacer esta interna? Bueno, el tribunal el año pasado hizo una estimación presupuestaria de 3.280 millones de guaraníes y monedas. Eso fue puesto a consideración de la Junta y fue aprobado por la Junta de Gobierno. Es lo que vengo aclarando también, los 3.280 millones es una estimación de gastos. Sí. Todo lo que se pueda optimizar se va optimizando y no es que se tiene que disponer de ese dinero y tampoco el tribunal administra dinero alguno, sino que es el desembolso que se tiene que ir haciendo eventualmente ante la necesidad de recursos. Tengo, sí, si me permiten un segundito, un listado de la asignación de esos recursos. Esos recursos van a, por ejemplo, 1.500.000 hojas que se prevén utilizar, tamaño A4, de hoja de primera, ¿verdad? Tenemos también hojas tamaño oficios, tenemos sobres, tenemos 25.600 sobres, tenemos bolígrafos 19.245, así como reglas, así como bolsas para expedientes electorales, ¿verdad? Tenemos también una cinta de embalaje que se tienen que prever para cada mesa, que son 6.415 las mesas que hay, ¿verdad? Y también papel higiénico, ¿verdad? Que es para la limpieza de la mano con el tema de la tinta. Todo eso y luego un gasto. Y también el mayor gasto de todo este universo lo involucra al viático, que hasta es un monto simbólico para los delegados electorales, de tal manera a amortiguar un poquito sus costos de viaje, de ida a los locales de votación que les son asignados, y que bueno, los correligionarios colorados se prestan para este servicio en forma prácticamente voluntaria, ¿verdad? Más bien convicción antes que lo económico. Doctor, así mismo. Entre las medidas que hablan desde el Tribunal Electoral Partidario, se establece, dicen que el sábado 19 de junio, un día antes, el delegado electoral se constituirá en el local de votación, convocando a todos los representantes de movimientos y coordinará la compra de todo lo necesario para cumplir medidas sanitarias. Es decir, va a haber una especie de caja chica otra vez para el tema de alcohol, tapabocas, o cuál es el sentido de esa reunión el día antes. Sí, yo quisiera aclarar que la compra se refiere a coordinar entre todos los movimientos involucrados la puesta a disposición de cualquier elemento que pudiese faltar. No tenemos que perder de vista que son 472 locales electorales. Lógicamente la justicia electoral va a poner todo lo que está a su alcance para generar el mejor protocolo sanitario posible, y el Tribunal Electoral también va a trabajar en ese sentido para poner a disposición de todos los movimientos. No obstante, hay cuestiones muy particulares, como por ejemplo, cada uno debería de tener su tapaboca, tal vez un alcohol personal, ¿verdad? Y no es para, quiero aclarar eso porque se generó ya ayer una suerte de rumor o de suspicacias, ¿verdad? Claro. Que se van generando con este tema. No es para pedir dinero ni para generar una vaquita. Si se genera la vaquita va a ser entre el apoderado de tantos movimientos que haya por local para poder poner entre todos todo lo que tiene que ver, o sea, compra alcohol, o si necesitamos tal vez jabón, ¿verdad? Cuestiones, detalles que pudieran faltar en el momento. Es solamente para eso, para que esté totalmente ajustado para el día domingo y que no tengamos sorpresa de gente que se va a aglomerar, que no tiene para lavarse la mano, que no tiene para desinfectarse, ¿verdad? Es solamente para eso. O sea, serían compras espontáneas en el caso de ser necesarias. Así mismo, como les decía al comienzo, es una colaboración entre absolutamente todos los involucrados en el proceso electoral. Doctor, el porcentaje podemos saber de, por ejemplo, hasta qué punto pone el TSJE esos insumos de bioseguridad y hasta qué punto también los partidos van a tener que responder en ese sentido. Bueno, yo voy a hablar por el Partido Colorado. Sí. El acuerdo inicial es que el Tribunal Superior de Justicia Electoral se va a encargar del ingreso, ¿verdad? Ellos van a poner todo lo que tiene que ver con lavamanos, con desinfección y el termómetro. Y el partido, a través de sus movimientos y sus delegados electorales, van a tener que encargarse del cuidado dentro del local. Es decir, hay que hablarle a los apoderados, a los veedores, que le insten a las personas a mantener distanciamiento, que tengan tal vez un alcohol personal, que el uso de tapabocas obligatorio, ¿sí? Y también lo más importante, aparte del distanciamiento, el retiro inmediato una vez finalizada la votación de cada elector.
Eso es lo que nosotros vamos a hacer. A nivel de recursos, si vamos a hablar de logística, el partido no tiene tanta carga, pero sí quisiera adelantar, estamos gestionando a través de la justicia electoral la disponibilidad de alcohol para tratar de distribuir un poco entre los movimientos, sobre todo aquellos que tengan mayor dificultad, y entregarlo eso, facilitarle eso a los movimientos, ¿verdad? Aprovechando la charla, doctor, se van a utilizar estas máquinas electrónicas. ¿Eso permitirá adelantar un poco el tema de los resultados, el escrutinio? ¿Ya se podría tener en esa misma hora, 2 horas después, a los ganadores virtuales? ¿Cuál es la ventaja que se va a tener? Y principalmente, lo que quiero saber es cuándo vamos a saber ya a los nombres de los ganadores, ¿verdad? Sí, como decía el doctor Bestar, yo particularmente coincido con él en que estoy muy optimista en que el proceso de escrutinio va a ser mucho más rápido, ¿verdad? Yo tengo una estimación de que en 2 horas y media tendríamos un gran porcentaje de los resultados, por lo menos a intendencias, ¿verdad? Porque el tema de de los concejales va a ser un poco más complicado porque hay que aplicar la ley de desbloqueo, ¿verdad? Sí. Que si bien se utiliza con ayuda de las máquinas, hay que hacerlo lista por lista, entonces eso va a demorar un poquito más, pero en el caso de los intendentes vamos a tener en 2 horas y media probablemente casi la totalidad, si no es la totalidad ya de los 261 distritos. Así que creo yo que el uso de las máquinas o la intervención de estas máquinas, de la tecnología en este caso, va a ser muy colaborativa en el sentido del proceso de escrutinio, sobre todo, ¿verdad? También, y lo hablo de manera por experiencia personal, por las elecciones del Consejo de la Magistratura, facilita muchísimo el proceso de votación. Sí. Yo creo que la gente se va a adaptar enseguida, es muy amigable, nuestra gente va a entender enseguida, aparte van a haber máquinas de práctica a la entrada, así que creo yo que en este caso la tecnología la vamos a utilizar a favor del ejercicio cívico y también para el escrutinio que va a ser bastante rápido. Doctor, quiero repasar nomás para fijar ese dato. 2 horas y media. Ay, creo que no me escuchás todavía, doctor. Bueno, ya creo que le perdimos ahí. Doctor, nada más para fijar el dato, ¿verdad? ¿Cuáles son los candidatos, en total, el número así global? 21.446 candidatos tenemos. ¿Y cuántos son los cargos en disputa? Los cargos en disputa son 5.823 candidatos entre intendencias y concejalías titulares y suplentes. Completito, doctor. Muchas gracias por atendernos y seguiremos solamente conversando con usted en esta semana, así muy amable. A las órdenes y hasta cualquier momento. Dale, señor, muchas gracias. El doctor Santiago Brizuela, el presidente del Tribunal Electoral Partidario de la ANR. Entonces, cerca de 22.000 candidaturas, sí. Y poco más de 5.500 cargos. Exacto. Y 739 son los precandidatos a intendente, ¿verdad? ¿Por qué estamos fijando nomás estos números, Mariano? Es muy importante contarle a la gente porque la ANR, por ejemplo, se anticipó a lo que iba a pasar, que son demasiados cargos, y se desbloquea también la lista, la famosa lista sábana. Entonces se tiene que elegir candidato por candidato. Sí. Entonces lo que hizo la ANR ya el año pasado fue ir a la elección de autoridades partidarias ya antes. Sí. Lo que no va a pasar con el PLRA, y seguramente vamos a hablar con ellos también en el transcurso de hoy para saber cómo van a manejar tantas candidaturas para las interno partidarias, municipales, y también a la par la elección de autoridades partidarias. Es decir, intendente, concejal, director, como el miembro del directorio, sí. Miembro del directorio para el presidente del directorio. Sí. Intendente y concejal. En el caso del Partido Liberal. En el caso de la ANR, ellos decidieron ya hacerlo más fácil. Bueno, son las 8 en punto. ¿Marcamos títulos? ¿Sí? Títulos y enseguida...